Bienvenidos a un nuevo videito con Mágico. Como siempre tenemos más sobre Arirang y efectivamente siempre están juntos en todos los universos. Y al iniciar tendremos esta explicación breve confirmando la teoría de los 7 coreanos en Hogwarts y que realmente sí está conectado a BTS. Este video fue inspirado por la historia de 7 jóvenes coreanos tal como fue documentada en The Washington Post el 8 de mayo de 1896. 7 coreanos en Hogwarts, algunos de los cuales capturaron las primeras grabaciones de audio conocidas de coreanos en Washington DC el 24 de julio de ese mismo año. Como una reinterpretación moderna, esta obra se basa en la profunda importancia cultural de estos registros históricos, los cuales preservan las voces auténticas de jóvenes coreanos, y la primera grabación jamás realizada de Arirang. Esta producción puede desverse de los acontecimientos históricos reales y no pretende servir como una evaluación formal ni como una interpretación histórica precisa de ningún evento o persona. Los cilindros fonográficos eran conocidos como discos, los vinilos son sus sucesores, el sucesor del fonógrafo de cilindro es el tocadiscos, y en efecto se inspiraron en el primer Arirang. Creo que se ampliaron el original. Los 6 cilindros parecen tener la forma de o más bien la forma de la flor nacional de Corea. Que quede claro, siempre están juntos en todos los universos. También de fondo, y podríamos escuchar una distinta melodía, estaríamos escuchando Riri Ariri, Ari Ririri Arirang. También podremos ver la frase cuando el mundo se sienta pesado, cuando tu corazón se siente ligero. El logo de Arirang. ¿Y cuál es tu canción de amor? Otra vez esta pregunta. Mi canción de amor es a punto de revelarlo, pero también tenemos a los 7 juntos para este regreso. También tenemos algunas fotitos que se revelaron a partir de los álbums, o más bien de las previas fotografías que nos dejan ver del álbum y cómo se verían. Aquí pondré la mayoría de fotos que salieron, pero sobre todo las de Jimin y Jungkook. Tendremos fotitos acerca del vinilo con sus respectivos colores, tanto el color borgoña de Jimin como el color de Jungkook. Así se verían. Todavía hay algunas fotos que no han sido reveladas. Esta hermosa foto donde estarían los 7 y estarían vestidos de traje. También observamos a Jimin y Jungkook juntos. Y esta foto sería una clara referencia a la foto de los 7 coreanos en Hogwarts. Así se verían los dos en la fotito de Arirang. También habría otras fotitos. Esta parece que está un poco como recortada, pero de nuevo aparecerían Jimin y Jungkook juntos. Ni siquiera de esta manera se separan. Esta sería la foto original completa. También podemos ver algunos otros vinilos y los colores de los otros miembros de BTS. Algunas fotitos más que no se han revelado y algunas fotos individuales de ellos. Estas serían otras fotitos también por revelar o más bien por publicar en HD cuando ya tengan los álbums. También en la versión BTS quinto álbum Arirang Deluxe Vinyl, en la portada podríamos ver cada uno de los nombres de BTS, pero cada uno con sus tatuajes de BTS, con ese número 7 tan significativo. Aquí se podrían apreciar.
También tendremos un pequeño videito de Apple Music donde ahora sí nos dejarían ver a los 7. Y como no, tenemos a un Jungkook que siempre asiente, todo le dice que sí a Jimin. Here we are, BTS! We're so happy to be back with our new album, Arirang. Everyone, it's been a long time and we really missed you. Yeah, this album is about our journey. It reflects the culmination of our journey to date and defines us on our own terms. Aquí vendría la parte de Jimin y veamos como Jungkook incluso asiente varias veces y dice que sí con la cabeza a lo que dice Jimin. We've put so much love, hoping these songs will stay in your hearts for a long time. Yeah, this is a Incluso también después de que termina su frase Jimin, Jungkook estaba sonriendo. We've put so much love, hoping these songs will stay in your hearts for a long time. yeah, this is a special gift for our army who have always stayed by our side. Y en la parte de Jungkook, simplemente Jimin se queda escuchando completamente a Jungkook con total atención. We hope you enjoy every track on the album. También podríamos ver a todos los miembros de BTS en otro videito de unos segundos con sus vinilos de colores, Jimin con su borgoña y Jungkook con orquídea. Here we are, BTS! We're so excited to announce that our fifth album, Arirang, drops on March 20th. Pre-order the Target exclusive version to get your hands on these vinyls in person, exclusively at Target. Y esta llamada de BTS a ARMY para preguardar el álbum Arirang en Spotify. 아, 여러분, 거기 계세요? 저희가 왜 Dígame que nos estaban viendo el uno al otro por la cámara cuando los dos saludan de la misma manera, incluso Jungkook como que para de saludar porque sabe lo que hizo y se expuso viendo a Jimin. 전화했는지 아세요? 엄청 설레는 소식이 있거든요. 그래서 여러분, 네, 맞습니다. 네, 방탄소년단 새 앨범 아리랑이 지금 스포티파이 프리세이브 가능하다고 합니다. 와! 아니, 잠깐만. 벌써 했다고요? 아직이라면 지금 당장 하는 게 어때요? 여러분들 스포티파이에서 프리세이브를 왜 해야 되는지 모른다고요? 진짜 모르세요? 그러게요. 왜냐면 저희 새 앨범을 가장 먼저 들을 수 있거든요. 근데 저희 이제 가봐야 될 것 같아요. 벌써? 저희 기다려주신 거 너무 잘하고 있고요. 기다려주신 만큼 충분히 보답하겠습니다. 보도하게요. 앞으로의 소식도 기대해 주시고요. 스포티파이에서 프리세이브도 꼭 눌러주시면 감사할게요. 이상 저희는 여러분들을 기다렸던 방탄소년단이었습니다. 둘, 셋! 감사합니다! 스포티파이에서 만나요. 바이바이. Y esto de último momento, ya que Hobby publicaría algunas fotitos y videos y en uno de ellos podemos ver a Jungkook con lentes y parece que estaban ensayando. Hobby también publicaría una foto con Jungkook, al igual que una con todo BTS y al lado tenía a Jimin y ahí podemos también observar a Jungkook. Por supuesto, estas fotitos que publicó Hobby simplemente dejan bastante que decir y conectar. Primera escena podíamos ver a Jungkook que le darían una cámara donde él empezaría a tomar algunas fotos. También estaba como observando sus manos y vemos ahí la J y la M bastante remarcadas. Y no me van a dejar mentir, esta cámara que le dan a Jungkook me recuerda mucho a las fotos de Jimin.
Que la cámara que Jungkook estaría utilizando o que le dan a Jungkook sería una Kodak y sería en color white. Y sí, esto me recordó a las fotitos de Jimin en IE, donde Jimin también tiene una cámara similar, pero esta vez la tiene en negro y Jungkook la tiene en blanco. Y después podíamos ver un estudio de grabación donde sacaron algunas fotos, diferente orden y diferentes miembros en cada foto. Obtendríamos esta toma de Jin, también obtendremos esta toma de Jeongi y también de Nam. En la parte de abajo tendremos a Hobi y a Jungkook. Y una escena que pasaría un poco rápido, pero sí podríamos ver la foto. Es donde estarían los 7. No estaban aquí juntitos Jimin y Jungkook porque en medio está Tae como vemos. Pero sí que en la foto se ven contentos y felices los 7. Por supuesto no podíamos no hablar de los números que se ven en las chaquetas, ya que puede decir 2016 o 2018. Incluso como Nam y Jin tienen el número 10. Por supuesto, una fotito más donde también tenemos a Nam, a Jin y a Jeongi, pero formando la palabra net. Después tendremos a Jimin y a Hobi con la F y la L. Por último aparecería Jungkook y Tae formando la palabra Netflix. Así que finalmente así quedarían todas las fotitos de los miembros formando la palabra Netflix. También tendremos otra toma, pero esta sería de Jeongi y Jungkook. Esta otra más donde ahora sí vemos que está Jimin, J-Hope, también está Nam y Tae. Y una de las fotitos más hermosas que he visto y que ahora sí tenemos a Jimin y a Jungkook enfrente. Vean como Jungkook está súper feliz y los dos haciendo la misma pose. También con la misma pose estaría Hobi y Jin. Y ahora sí algunas fotitos más en HD de los 7. Las fotitos serían en diferentes ángulos pero la misma formación de los miembros. Todos volteando a ver a la cámara donde está Jimin. Pero la verdad es que a Jungkook se le ve muy feliz. Una fotito más, todos mirando a la cámara, pero vean a dónde se encuentra ahora sí Jungkook. Atrás de su bebé Jimin como siempre. Esa sería otra más de las tomas. Otra vez vemos a Jungkook y a Jimin juntos. Y esta hermosísima foto, todos mirando a la cámara con Jimin y haciendo diferentes poses. Por aquí les dejaré el videito completo sin ningún corte. Y ahora sí pasemos a lo de la rosa, porque sí, porque al parecer habría dos posibilidades de que sea la fotito de la rosa de Jungkook o que no. Aquí intenté aclarar un poquito más la foto, pero se ve únicamente, y esto con la original, se ve únicamente que sí sostiene como algo más grande, como si fuera la cámara, pero el rostro aquí no se ve. En esta fotito ya podemos ver un poco más que no es Jungkook y que aquí podemos también ver que en su mano sostiene una cámara. Esto sería la foto al regenerarla con inteligencia artificial y esta sería solo una foto aplicándole la limpieza. Así que aquí podría haber diferentes formas de opinión que espero que me las dejen en los comentarios y también sobre todo desde el respeto. Pero también sacarían el lenguaje de las flores y en este caso de las rosas blancas. A menudo se introduce como significados como respeto y pureza, inocencia. Simboliza la pureza como la flor de la luz. El lenguaje de las flores de una sola rosa en blanco es: ¿nos volveremos a ver algún día? Pregunto. Esto para mí puede ser teoría, pero sí que deja bastante pensando porque es una rosa blanca la que Jungkook le estaría dando a Jimin y sí puede simbolizar solamente el día blanco o tener un significado un poquito más fuerte, como la pureza o la inocencia.
Hasta aquí voy a dejar este videito. Si les ha gustado, déjenme su like, su comentario y suscríbanse. Nos vemos en otro videito con mucho más.